Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Bienvenida, e estamos acá para mais um. conociendo y viviendo más la palabra de Dios. Gracias a usted que está con nosotros y invitamos todos a congregarnos con nosotros en el ministerio, juntos con la palabra de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Él. E invitamos a entrar en la página web ministerioaguaviva.net, que pueda ver todo lo que tenemos de programación, nuestras prédicas, estudios, todos allá que puede escuchar a todo momento. Y también la radio Vinear que puede alabar al Señor 24/7. Ahí vamos, en nombre de Jesús, conociendo mucho más y viviendo las promesas de Dios. Em nome de Jesus, aí estamos. Bueno, estamos haciendo una serie de estudios de las parábolas de Jesús. Ya estudiamos 12 de las parábolas, cada una con un tema tremendo, y hoy vamos a más una parábola, la 13ª parábola, la parábola de los dos hijos. Entonces, es una parábola muy interesante y tiene muchas enseñanzas para nosotros. Y por eso pedimos a nuestro hermano Carlos que estuviera con nosotros, que va a traer los estudios de esta parábola en nombre de Jesús. Bienvenido, mi hermano. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Y sí, como dice una parábola muy interesante, pero de hecho todo el capítulo 21 de Mateo es muy interesante y varias parábolas ahí que nos muestran no solamente una enseñanza, sino también un conflicto por allí que existía muy presente entre los líderes religiosos y nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a ver la parábola, se encuentra en Mateo capítulo 21 versículos 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Wow. Interesante esta parábola, hermanos, porque no solamente nos da una enseñanza en cuanto a la obediencia a los padres, pero también nos da una enseñanza en cuanto al arrepentimiento, nos da una enseñanza en cuanto a cómo actuar en momentos complicados. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo eh, hablando con estos líderes religiosos, haciendo algunas preguntas. Ahora, es una parábola que contiene, como ya lo dije, grandes enseñanzas para nosotros que debemos aplicar en nuestra vida cristiana. De hecho, toda la palabra de Dios tenemos que aplicarla para poder estar preparados, para poder adorar a Dios, para poder servir a Dios. Pero el capítulo 21 de Mateo nos revela cuatro grandes enseñanzas de Jesús, cuatro principios que revelan cómo se debe vivir para Dios, cómo servir a Dios y cómo adorar a Dios. Y esos cuatro principios, hermanos, son la autoridad de Jesús, el llamado, el arrepentimiento y la obediencia, que es lo que vemos prácticamente pragmado en todo el capítulo 21, pero especialmente en esta parábola. También Jesús se revela a sí mismo en este capítulo como el Mesías, como el profeta, como el sacerdote.
Ahora, esto era algo que ofendía a los líderes religiosos de su tiempo, hermano Darcio, porque si algo había en esto, era creo que es ese celo, hermano Darcio, eh, ese, no sé si llamarlo celo, a lo mejor tú tienes una palabra, pero esa envidia de que al Señor Jesús lo estaba siguiendo grandes multitudes y tenían temor los líderes religiosos de perder su lugar dentro eh, del pueblo. De verdad hablábamos ayer sobre esto y vimos que trayendo para los días de hoy, vemos muchas personas que piensan que son los dueños de las iglesias, así como los sacerdotes pensaban que ellos eran los dueños del templo. Y vamos a ver más adelante que Jesús llegó para hacer, Poner orden. poner orden allá. Y mira, fue algo tremendo. Entonces ellos se quedaron muy incomodados. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad? Y vamos a ver esto más adelante. Pero de verdad, o que vemos, no solamente en los días de hoy, vemos familias, vemos pastores, vemos líderes que piensan que son los dueños de la iglesia. Pero de verdad la iglesia es del Señor, las ovejas son del Señor. Nosotros somos trabajadores para el Señor. Entonces, y aquí nosotros vemos la gran envidia, lo gran celo que tenían los sacerdotes cuando Jesús llega y empieza a poner orden en la casa, ¿verdad? Claro, porque venía a romper algo que prácticamente ya era una tradición de ellos en el poder, algo que ellos ya tenían controlado y no había quien les discutiera o quien dijera algo contrario. En esta misma pasaje vemos que se habla de Juan el Bautista y lo vamos a ver enseguida, pero algo que mencionaste tú, hermano, y hemos mencionado es la autoridad de Jesús. Ahora, su conocimiento, su poder, su devoción o su consagración a Dios, eh, no podían objetarla, no podían dejar de reconocer esto los líderes y esto era lo que más les incomodaba, porque el Señor Jesús venía a enseñarles cómo verdaderamente adorar a Dios. Y esto es lo que hoy en día tenemos que aprender, cómo verdaderamente tenemos que adorar a Dios y quién es la autoridad, que era exactamente lo que decía el hermano Darcio. Es Dios la autoridad, es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo la autoridad, no es el pastor, no es el líder religioso. Ahora, el llamado de Jesús al pueblo a través de la palabra de Dios, esto es importante, hermanos, porque iba en contra de los principios que tenían basados ya los sacerdotes. Jesús venía a hacer un llamado directo a las personas, algo que no se había visto, pero también vivía como ejemplo para aquellos a quienes predicaban. Ahora esto es importante, hermanos. Esto es importante. Cuando Jesús hacía el llamado al pueblo, él mismo les enseñaba cómo se debía de vivir, cómo debían de adorar a Dios, pero sobre todo cómo venir al arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento fue algo que Juan el Bautista vino a predicar y él precisamente bautizaba para el perdón de pecados, para el arrepentimiento. Jesús enseñaba que para poder agradar a Dios es necesario arrepentirse, para poder estar en la presencia de Dios tenemos que arrepentirnos. Y el último principio, la obediencia. Jesús obedecía al Padre, aunque tenía la autoridad, aunque tenía el poder, aunque tenía el conocimiento, pero él se sometió a la autoridad del Padre. Y esta autoridad era precisamente
bajo la que no se querían poner estos líderes religiosos. Y es también, hermano Darcio, esa autoridad a la cual muchos no quieren obedecer hoy en día, porque el obedecer significa que tengo que seguir los preceptos, las reglas de Dios. Ahora esto es difícil, pero Jesús enseñaba sobre la necesidad de obedecer y la importancia. Y esto es interesante, hermano, darse estos 4 puntos, porque cada uno de ellos eran un conflicto para los líderes religiosos de ese tiempo. De verdad es un conflicto para nosotros hoy, ¿verdad? Porque Es nosotros demasiado. Nosotros queremos mandar en nuestra vida y no queremos que Dios nos controle en nada. Como si eso fuera algo muy malo, Dios controlar mi vida. De verdad, cuando nosotros somos guiados por lo Espíritu Santo de Dios, nosotros nos dejamos de tener el control de nuestra vida. Al revés, nosotros tenemos una ayuda para controlar nuestra vida y caminar conforme la palabra del Señor. Y es esto que las personas no quieren hacerlo. Las personas quieren llevar su vida como les da la gana. Ahora, hemos hablado un poquito del contexto, pero vamos a hablar un poquito más del contexto de esta parábola. Y en el capítulo 21, como ya los habíamos dicho, hay grandes eventos, hermanos, grandes acontecimientos que vienen desde la entrada triunfal hasta la parábola que refleja el conflicto con los líderes religiosos, que es la purificación del templo. Cuando Jesús entra al templo, eh, lo podemos ver en el capítulo 21, versículo 12 al 13, lo tenemos acá. Mateo nos muestra grandes eventos que acontecieron desde la entrada triunfal hasta las parábolas que revelan el conflicto con los líderes religiosos. Purificación del templo, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wow, este es uno de los conflictos más grandes, hermano Darcio, creo que hay en la Biblia, porque al entrar el Señor Jesús dentro del templo, no solamente pone un orden, no solamente habla con autoridad, sino que quiere restablecer ese respeto, esa santidad que tenía el templo en el principio. Se había hecho, como dice él, una cueva de ladrones. Ahora, estas palabras son fuertes, porque esta es una acusación, no solamente a las personas, sino también a los líderes religiosos. Entonces, aquí vemos el por qué la parábola de los dos hijos más adelante, porque ella va dirigida exactamente al pueblo, a los líderes religiosos, porque ellos no podían aceptar, entender la autoridad de Jesús. Ahora, la autoridad que Jesús muestra al correr los vendedores y los compradores en el templo era una autoridad, hermano Darcio, que nadie podía poner resistencia porque estaba actuando con la verdad, porque estaba haciendo lo correcto. Nadie podía oponerse a lo que él hacía. Por lo contrario, él ganaba el reconocimiento del pueblo. Y como lo dije, la autoridad de Jesús desafiaba a la autoridad de los líderes religiosos. Entonces, estos son las grandes enseñanzas que tenemos dentro de este pasaje, hermano Darcio, enseñanzas que tenemos que poner atención en cuanto a nuestra forma de adorar a Dios, en cuanto a nuestra forma de comportarnos, no solamente dentro de las iglesias, sino de cuidar el cuerpo del Espíritu Santo que somos nosotros. Entonces, la verdad es algo muy importante que el Señor Jesús viene
a establecer y viene a poner un orden, hermano. Sí, de verdad, cuando Jesús vino a poner orden en el templo, mira, que es interesante que fue la única vez en todo ministerio de Jesús que vemos Jesús enojado. La única vez. Y que vemos tantos cristianos, no, estoy enojado porque Jesús se enojó. Una única vez. Pero tomamos esto como si fuera una regla, ¿verdad? Pero vea que lo enojo de Jesús, o que dejó los sacerdotes más enojados que Jesús, Todavía. porque ellos ganaban con los vendedores. Ellos tenían ganancia ya. Así como hoy vemos tantas iglesias, tantos líderes y tantas comunidades en que quieren ofrendas y dízimos y dízimos y dízimos y tienen que dar dinero, 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 dinero. Esto es un negocio y es lo que pasaba en el templo. Y hoy vivimos esto como si la iglesia de Cristo fuera un negocio. Sabemos que sí, necesitamos de dinero para hacer las cosas, eso está bien, pero no para estarmos ricos, no para nosotros como dirigentes de la iglesia estamos tranquilos. El dinero es para la iglesia, ¿verdad? Ahora, hay que entender, hermano Darcio, que en ese tiempo era permitido el hacer este intercambio, el vender este tipo de animales fuera de la iglesia, pero estaban fuera. Ahora los habían llevado adentro. Y esto fue lo peor, porque estaban, ¿cómo se dice? Contaminando el templo, estaban ya dentro. Ese negocio era permitido y lo sabemos porque se vendían, se cambiaban monedas, se vendían animales para la gente que venía de lejos, que no venía preparada. Podía encontrar eso, Pero eso ocurría afuera, no claro. adentro. Este fue el problema. Y por qué lo permitieron adentro? Porque tenía algo. Y muchas veces lo que nosotros vemos es que muchas iglesias y muchos dirigentes empiezan a acomodarse con las cosas del mundo y contaminar las cosas del Señor. Ese es el gran problema. Y fue el gran problema que encontró el Señor Jesucristo en el templo. Entonces, eh, veamos lo que dice el versículo 23 y 24, porque era un conflicto que crecía, hermanos. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Interesante, hermanos, la forma en que los principales sacerdotes confrontan a Jesús y lo confrontan preguntándole con con qué autoridad él hacía esto. Ahora, Jesús, sabiendo las intenciones de ellos, sabiendo lo que ellos buscaban, eh, entendía y sabía que su autoridad no podía ser cuestionada porque obedecía a Dios y hablaba la verdad. Ahora, la pregunta que él hace, hermanos, que él hace a los líderes religiosos, es interesante porque les habla acerca de el bautismo de Juan, de quién era, si era de Dios o era de los hombres. Entonces, la pregunta que él les hace más adelante deja a los líderes religiosos en un dilema porque
no saben ellos o no quieren contestar, no que no sepan, no quieren contestar porque saben que si le contestan a Jesús que Juan era enviado de Dios y lo que él hacía era por Dios, él les pregunta, bueno, ¿por qué no lo reconocieron? Ahora, si decían que eran los hombres, dice el pasaje, temían al pueblo, porque el pueblo creía que Juan era un profeta. Entonces, hermano, muchas veces permitimos nosotros las cosas aún sobre o desconociendo la autoridad de Dios. Ellos sabían quién era Jesús porque la Biblia lo decía. No querían reconocerlo. No querían reconocerlo porque ellos tenían privilegios. Ellos tenían eh, un propósito en todo esto. Ahora, las enseñanzas que Jesús tenía eran enseñanzas con propósitos personales. Ellos buscaban tener el control del pueblo sin importarles a Dios, los líderes religiosos. Por esto cuestionaban a Jesús. Ahora, la parábola de los dos hijos es la continuación de este pasaje del versículo 23 al 27, donde vemos el cuestionamiento de la autoridad de Jesús. Entonces, como ya dije al principio, hermano Darcio, los líderes religiosos no pudieron responderle y a la pregunta que él hizo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo o de los hombres. Ahora, la palabra dice que ellos en su mente decían, bueno, si decimos esto, nos va a decir que por qué no lo hicimos. Si decimos esto, va a haber problemas. Entonces, la excusa que dieron ellos, hermanos, fue, no sabemos. Y ahí el Señor Jesús le dice, bueno, yo tampoco le revelo la autoridad, aunque era obvio y era claro la autoridad con la que Jesús hacía las cosas. Pero el problema era que estos líderes, hermano Darcio, se habían metido en un problema solos por desviarse. Y es exactamente lo que pasa hoy en día en las iglesias. Muchas iglesias, muchos pastores, inclusive muchos cristianos, se están metiendo en un problema porque quieren adaptar la palabra de Dios a sus vidas para tener beneficios personales, para poder justificar lo que ellos hacen. Y muchas veces hasta usamos pasajes bíblicos, hermanos. Y lo hemos escuchado, hermano Darcio, gente que se justifica a través de pasajes bíblicos, pastores que se justifican a través de pasajes bíblicos. No sé si tienes algo que opinar en cuanto a esto, hermano. De verdad, nosotros estamos viviendo o que Jesús vivía, solo que ahora más aumentado, porque tiene más gente, más iglesias, más líderes, más sacerdotes, más tanta cosa, y menos cristianos, ¿verdad? ¿No? Deberíamos tener más cristianos, pero tenemos menos cristianos. Cristianos es aquel que sigue las enseñanzas de Jesús. No aquellos que las conocen, pero aquellos que siguen. Y vemos que la práctica que hacían los sacerdotes en el tiempo de Jesús, a más de 2000 años atrás, sigue hoy, solo que en proporciones mayores, ¿verdad? Claro, y siguen teniendo, entre comillas, diríamos, esa autoridad, esos líderes. Acomodando la palabra, ¿verdad? Acomodando la palabra aunque le da la gana. Y de verdad no es así. Entonces, pecado no es tan pecado, no, eso puede pasar. Entonces, empezamos a ver que van en contra las enseñanzas que el Señor Jesús dejó para nosotros. Y cuando queremos acomodar la Biblia a nuestras necesidades, de verdad, esto va mal. Esto va mal, porque el Señor te va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Sí, desde ese momento, hermanos, desconocemos la autoridad de Dios. Desde el momento que nosotros tratamos de acomodarla a mi forma, a mis beneficios, estamos desconociendo la autoridad de Dios. Y este era el problema que había. Ahora,
entrando un poquito en la parábola de los dos hijos en Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. Vamos a ver qué dice estos dos versículos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Esta es la parábola, hermanos, de la que vamos a hablar, aun cuando ya hemos tenido, me parece, algunas grandes enseñanzas en cuanto al contexto, a lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, el Señor Jesús, después de que los líderes religiosos no pudieron contestarle acerca del bautismo de Juan, eh, ha- habla una parábola para todos los que están ahí, pero con una enseñanza especialmente en lo que estaba aconteciendo. Ahora, esta pregunta que hace Jesús era en lo general, lo escuchaba todo el pueblo. Y lo que vemos en esta parábola es que había un hombre que tenía 2 hijos. Y el padre estaba dando una orden. Ahora, aquí vamos a ver varios puntos interesantes, porque lo que hace el padre es se acerca al hijo dándole una orden. No está pidiéndole. Le dice, ve a trabajar en mi viña. No le está diciendo, puedes ir, por favor, o quieres ir. Es una orden directa. Ahora, los 2 hijos están representando ahí ¿a quiénes? A los judíos y a los pecadores, porque lo vamos a ver más adelante. Acá dice a los a los publicanos, perdón, y a las rameras. Está comparando el Señor Jesús más adelante esto. Ahora, la orden que da el Padre con toda autoridad a su Hijo, lo más lógico es que debería ser obedecida, porque así como nosotros tenemos que someternos a Dios, nuestros hijos también tienen que someternos, como hijos tenemos que someternos nosotros a nuestros padres. Tenemos que reconocer su autoridad, tenemos que obedecerlos, tenemos que honrarlos, tenemos que hacer lo que ellos nos digan. Ahora, la desobediencia al Padre trae consecuencias, hermanos. Y esto lo vemos más adelante. La desobediencia a Dios trae consecuencias. Pero lo que vemos en esta parábola, que el hijo, el número 1, claramente le dijo al Padre, no voy a ir, no iré. Pero por alguna razón, él se arrepiente, cambia de opinión. Y en ese cambio de opinión, en ese arrepentimiento, el hijo pasa de desobediencia a obediencia por el arrepentimiento. Ahora, algo interesante, hermanos, y enseguida, hermano Darcio, si me das tu comentario, la desobediencia nos lleva a alejarnos de Dios, mostrando que sus mandamientos, su palabra no nos importa. Era exactamente la actitud que estaba mostrando este hijo. El hijo mostró esa actitud para con el padre. Ahora, para nosotros, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, esa desobediencia no nos permite tener comunión con Dios. Ahora, el padre, aunque no lo dijo, aparentemente no le agradó esto, porque fue a decirle al siguiente hijo lo mismo. Pero hermano Darcio, este cambio de actitud, de pensamiento de este hijo, la verdad que tiene una enseñanza para nosotros enorme en cuanto eh, al arrepentimiento y a la obediencia que tiene que haber para con Dios, pero también para con los padres. Sí, así es. De verdad, cuando Jesús habla de esta parábola, él está identificando dos clases de personas. La primera clase de persona
son las rameras o las prostitutas y los pecadores. Y la segunda clase son los religiosos. Ujú. Hablamos mucho de religiosidad, hablamos mucho de legalismo, y Jesús está poniendo esto aquí, dos clases. Y cuando nos ponemos en cualquier una de las clases, si hay arrepentimiento por las cosas malas que hicimos, si hay un pedido de perdón a Dios, somos libertos, somos libres de esta condenación. Pero tenemos que nos arrepentir. Si no hay esto, Ahora, no importa la clase de pecado que usted ha hecho, no importa. Lo que importa es el arrepentimiento. ahora la desobediencia a los padres sabemos que va contra la palabra de Dios. Y El desobedecer la autoridad, no estar de acuerdo con lo que el padre dice cuando es correcto, está contra de la palabra de Dios. Veamos lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 2 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Wow, estas dos palabras al final, hermano Darcy, creo que causan mucho conflicto dentro del pueblo de Dios, dentro de la sociedad hoy. Criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Simplemente hablar de disciplina y amonestación a nuestros hijos causa un conflicto enorme dentro de la sociedad. Pero si vemos el versículo 12, dice que tenemos que honrar a padre y a madre. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Es algo que Dios nos manda a hacer. Pero no solo, sino es un mandamiento con qué? Con promesa. ¿Qué promesa nos trae? Nos trae la promesa de que nos va a ir bien y que nuestra vida va a ser larga en la tierra. Hermanos, si tú y yo obedecemos a Dios, que es nuestro Padre, ten la seguridad de que nos va a ir bien. Y no estoy hablando de económicamente, no estoy hablando que se te van a acabar los problemas, no, nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre la presencia de Dios en nuestra vida y vamos a poder ver las cosas de una manera diferente. Ahora, para poder honrar a Dios, tenemos que obedecerlo, tenemos que dejar de pecar, tenemos que poner en práctica todos sus mandamientos, toda su palabra. Vivir, hermano Darcy, tu palabra favorita. Vivir la palabra de Dios, hermano Darcy. esto me gusta, vivir la palabra de Dios. Es fácil, no es fácil, pero es posible. Ahora, es un tema muy largo hablar sobre honrar a tu padre y tu madre, ¿verdad? Es un tema muy raro, muy Muy largo, largo. muy largo. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de los padres, no solo los padres cristianos, más los padres que no son cristianos. Entonces, ese es un tema largo, pero podemos decir que nosotros tenemos que estar sumisos a la autoridad de Dios. Si nosotros estamos sumisos a la autoridad de Dios, todo lo demás va a estar abajo de la autoridad de Dios. Si nosotros obedecemos y honramos a nuestro Padre Dios, a Dios como nuestro Padre, todo abajo va a ser ordenado. Y no sería un problema para nuestra vida, al contrario, sería fácil de hacerlo. Sí, de verdad. Pero veamos qué es lo que le dice al otro hijo. Está en el versículo 30 del capítulo 21.
Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Interesante, ¿no? Porque el primero claramente le dijo que no voy, no voy, pero después se arrepintió y fue. El segundo dice, no, yo voy, sí voy, yo te obedezco, Padre, yo voy, y no fue. Entonces, esto es grave, y esto era lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos decían, sí, vamos a adorar a Dios, vamos a servir a Dios, y no lo hacían. Ahora, había una gran diferencia entre los dos hijos. El primero fue sincero cuando le dijo al padre que no iba, aun cuando el padre no era lo que esperaba, él esperaba una respuesta diferente. Ahora, el segundo quiso agradar al padre, pero con mentiras. Y esto, hermanos, eh, causa más daño, muchas veces que el ser sincero. ¿Por qué? Porque a veces el engaño, la mentira, hace más grande el pecado en nuestras vidas. Este joven, en cierta forma, no solamente no aceptó la autoridad del padre, el segundo, sino que no le importó lo que el padre había dicho, no le importó a donde el padre lo había llamado, donde lo quería que fuera. Ahora, el primero fue movido a arrepentimiento e hizo lo que el padre le dijo. El segundo no le importó. Ahora, esto es triste, porque muchas veces nuestra vida como cristianos es de esa forma. Decimos que obedecemos a Dios, que somos cristianos, que lo más importante en nuestra vida es Dios, pero hacemos otras cosas que no están agradando a Dios. Y muchas veces ni siquiera nos arrepentimos. Muchas veces nos acercamos tan ligeros, si se permite la palabra, eh, ante la presencia de Dios como si nada hubiera pasado. Y se nos olvida que Dios nos conoce y se nos olvida que ya Dios nos ha hecho un llamado, el llamado a servirle, el llamado a santificarnos, el llamado a consagrarnos, el llamado a obedecerle. Entonces, este era el llamado que el padre estaba haciendo a estos hijos, pero solamente uno, el que al principio se negó a aceptar la orden del padre, fue el que obedeció. El otro no quiso. Ahora, hermanos, el arrepentimiento es muy importante y es clave en la vida cristiana, pero también es clave en todo aquel que no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque es necesario que se arrepienta. Hay poco tiempo para ellos y para nosotros, hermanos. Entonces, a partir de hoy tenemos que empezar a observar nuestra vida espiritual, cómo vivimos, porque tarde que temprano el Señor Jesús vendrá y tenemos que responder. Ahora, hay un pasaje que me gustaría compartir con ustedes en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, porque Dios espera que todos nos arrepintamos para acercarnos más a Él. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el problema, hermanos, que tenemos, y es el problema grande, hermano Darcio, que hay hoy en día en las iglesias, y es el problema que había en ese tiempo, porque aunque ya había venido el Mesías, el Señor Jesús estaba ahí, ellos no le reconocían y estaban esperando otro tipo de señales. Hoy en día pareciera que las iglesias no se preocupan porque el Señor Jesús no viene todavía y no entienden que ese tiempo es para que nosotros prediquemos, para que nosotros nos arrepentamos, para que nosotros nos consagremos a Dios. Entonces, el que no esté Él hoy en día
físicamente con nosotros, no quiere decir que no está espiritualmente. Ese es el problema, que a veces ignoramos no solamente la palabra de Dios, sino ignoramos el Espíritu Santo que mora dentro del creyente. Y cuando no nos arrepentimos, hermanos, va a traer consecuencias después delante de Dios. Entonces, este es un tiempo interesante, hermano Darcio, que Dios nos está dando para poder volvernos a Él. Y era el tiempo que Dios les estaba dando a los judíos en ese momento, al pueblo de Israel, para que se volvieran a Dios sinceramente y se arrepintieran del camino que estaban tomando. Me gustó el punto que usted habló, que el segundo quiso agradar al Padre, pero con mentiras. Y vemos mucha gente hoy, muchos cristianos, que quieren escuchar o que les suena bien, aunque sea una mentira. Y nos olvidamos que el padre de la mentira es el diablo. Si usted tiene en su boca mentiras, lo siento, usted es hijo del diablo. Pero pastor, por favor, sí, lo que dice la palabra, nada más. Ahora, el Señor desea, sí, que todos nosotros seamos salvos. Usted y yo fuimos escogidos para vivir la eternidad con Dios, pero nosotros tenemos que escoger esta eternidad. Si vamos a pasar con Dios o si vamos a pasar con el diablo. Aquí leemos en Pedro que Él no quiere que ninguno perezca. Ninguno. Ahora, tenemos que arrepentirnos. Ah, pastor, usted no sabe cuántos pecados yo he hecho. Usted no sabe cuántos yo he hecho. Ahora te digo que lo mismo Dios que me perdonó, que perdonó a Carlos, porque Carlos no era, mira, te digo que No Carlos era un santo, pero lo soy no ahora. no era tanto. Diría que era para otro lado, así como yo. Éramos muy malos. De Así verdad. Dios nos perdonó, perdona a todos que se arrepienten. Es eso que el Señor quiere de nosotros. Sí, muy interesante esto. Ahora veamos la continuación de esta parábola del versículo 31 al 32, porque es interesante la pregunta que hace el Señor Jesús a estos líderes. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Interesante que si ponemos atención a estos dos versículos, nuevamente está plasmando esta parábola de los dos hijos, porque primero, los religiosos sabían la respuesta, la entendieron. Ahora, ellos también sabían lo que les dice el Señor Jesús, que Juan el Bautista había llegado a enseñarles un camino de justicia, de arrepentimiento, de perdón, y no le creyeron. Pero aquellos, los republicanos y las rameras, aquellos que se habían negado a aceptar a Dios, que se habían negado a seguir las reglas de los líderes religiosos, habían creído a Juan y se habían arrepentido, se habían vuelto de su camino. Ahora es interesante las formas y las oportunidades que Dios nos da. Porque primero les dio la palabra de Dios, les dio los profetas, les dio los jueces,
les envió a Juan el Bautista, les vino el Señor Jesús al pueblo de Israel, pero los líderes religiosos no quisieron escuchar nada de esto e ignoraron incluso las escrituras, las profecías. ¿Por qué? Ya lo hablamos al principio, porque había muchos intereses de por medio. Ahora, aquellas personas a las que ellos despreciaban por ser pecadores, son personas que ahora, dice la parábola, van delante de ellos al reino de Dios. Imagínate qué cachetadas, si se permite la palabra, a estos líderes religiosos, porque los publicanos, aunque eran judíos, eran personas que no quería nadie porque se habían pasado al lado de los romanos para cobrar impuestos y muchas veces cobraban impuestos de más, muchas veces maltrataban a la gente. Entonces no era gente que fuera muy apreciada por ninguno. Al contrario, eran odiados por los mismos judíos. Eran vistos mal. Ahora las rameras, bueno, sabemos las prostitutas, no eran vistas en ningún sentido y eran tenidas junto con los publicanos como pecadores. Imagínate, hermano Darcio, la reacción de estos líderes al escuchar lo que el Señor Jesús dice. Dice, los pecadores, aquellos que rechazaron a Dios en el principio, pero se arrepintieron, van delante de ustedes al reino de los cielos, al cielo, Tenemos porque que, se arrepintieron. y tenemos que recordar que los publicanos y las rameras no tenían permiso para entrar en el templo. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Y Jesús ha dicho, mira, ellos van delante de usted. Así. Como líder religioso y lo celoso que son ellos y que eran en su momento, ¿te imaginas que alguien les diga esto directamente? La verdad es algo muy fuerte. Y tiene una serie de películas cristianas que fueron hechas que se llama Dejados para atrás. Personas que tuvo lo arrebatamiento y personas se quedaron. Y de esas personas que se quedaron, algunas o muchas eran pastores. Y la película muestra que ellos se arrepintieron, pero ya se Muy fue, tarde, muy muy tarde. tarde. Entonces va a pasar la gran tribulación. Entonces aún tenemos la oportunidad, ¿no, hermano? Claro, pero tenemos que entender que la obediencia a Dios es el paso más importante después del arrepentimiento, hermanos. Esto es importante. Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que obedecer a Dios, la palabra de Dios. El Hijo, como ya lo mencioné varias veces, se arrepintió y obedeció al Padre. Pero también nos enseña que quien hace la voluntad de Dios tiene un lugar junto al Padre, tiene un lugar en el reino de Dios. La pregunta para los líderes religiosos nos muestra que sabían qué hacer, pero no querían. Este es el problema, hermanos. Este es un problema enorme dentro de las iglesias, dentro de los cristianos, que sabemos qué hacer, pero no queremos hacerlo. Y cuando vemos a publicanos, cuando vemos a prostitutas, a pecadores que se arrepienten al escuchar el mensaje, que dejan el pecado, que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador, fingimos una falsa alegría, un falso gozo, porque en cierta forma nos identificamos a ellos, igual que ellos, porque nosotros pasamos muchas veces esa emoción o ese momento. Ahora, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, tiene que haber un cambio en tu vida. Y no es un cambio que haces tú, es un cambio que hace Dios. El cambio que tú haces es la decisión
de obedecer a Dios. Es la decisión de obedecer la autoridad de Dios. Es la decisión de aceptar el llamado de Dios. Es la decisión de vivir en santidad para Dios. Los líderes religiosos representan al pueblo que ignora el llamado de Dios, que ignora el mensaje de arrepentimiento, porque se niegan a obedecer. La pregunta para todos, hermanos, incluyendo para nosotros, hermano Darcio, es, ¿de verdad estamos obedeciendo a Dios? ¿De verdad estamos obedeciendo el llamado de Dios? ¿De verdad estamos reconociendo la autoridad de Dios en nuestras vidas? La autoridad de Cristo, la autoridad del Espíritu Santo. Y de verdad nos hemos arrepentido del pecado, de ofender a Dios. Si esto es así, hermanos, tenemos que dejar de pecar y tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Porque recuerda, el arrepentimiento y la obediencia a Dios nos acerca más al reino de los cielos, nos acerca más al trono de Dios. Entonces, tenemos que pensar en esto, hermano Darcio, y te dejo para que concluyas. Pero necesitamos realmente, si no lo hemos hecho, recibir a Cristo, que es el primer paso. De verdad, nosotros hablamos muchas veces de hipocresía. Porque en las iglesias hay mucha gente hipócrita, pero hay en las iglesias, en el trabajo, en las escuelas, hay en todos lados. ¿Por qué no habría en las iglesias? Y muchas veces vemos cristianos saliendo de las iglesias porque no hay, allá tienen muchos hipócritas. Ahora tienen una menos porque usted está fuera. Sí. ¿Verdad? O que nosotros tenemos que mantener nuestra mirada, no es la hipocresía de las personas, no es lo que está haciendo esto, aquel. Tenemos que mantener nuestra mirada en la cruz de Cristo. Tenemos que mantener nuestra mirada en las enseñanzas del Señor, que el Señor dejó para nosotros y involucrarnos con esto. Carlos puso aquí, tenemos que dejar el pecado. Dejar el pecado. Pero pastor, esto es muy difícil. Sí, es difícil, pero es posible. Es posible porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a alertar. Mira, no va por ahí, no va por acá, haga esto. Nos va a mostrar. Y nosotros decidimos si vamos para acá o si vamos para allá. Entonces, es importante que usted tenga una decisión de caminar con el Señor, una decisión de vivir una vida no de hipocresía como los sacerdotes vivían, mas una vida de arrepentimiento como las rameras y los pecadores lo hacían. Entonces, es importante esto. Nuestra relación con Dios, Dios nos escudriña por adentro y por afuera. Yo no puedo poner una máscara, yo no puedo me esconder, yo puedo actuar para dejar a usted contento, pero para Dios no. Yo no puedo actuar, yo tengo que ser verdadero. Y como cristianos tenemos que vivir la palabra en verdad. No como, ¿sabe qué? No, en verdad. Y como siempre hablamos, ser cristiano es para los fuertes. Sí, y nosotros somos fuertes. Y vamos adelante en nombre de Jesús. Si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, usted puede hacerlo a nosotros a través del correo electrónico, a través de WhatsApp o a través de las redes sociales.
Aquí estamos para buscar la respuesta dentro de la palabra de Dios. No es lo que Carlos piensa, no es lo que yo pienso, no, es lo que dice la palabra del Señor, en nombre de Jesús. Seguimos con las enseñanzas del Señor, seguimos con las parábolas de Jesús, y Jesús quiere hablar con nosotros. La próxima parábola es la parábola de la moneda perdida que encuentras en Lucas capítulo 10, versículos de 8 a 10. Mira, son 3 versículos. ¿Qué enseñanza el Señor tiene para usted y para mí? Te esperamos en el próximo viernes, que usted pueda venir, estar con nosotros, estarmos juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por la enseñanza, pero lo estudio que ha traído para nosotros. Los invitamos a estar con nosotros en el domingo en servicio de adoración. en familia. Así es, la chinita está atenta, así es. Para venir con nosotros, para que el Señor hable con nosotros su palabra y nos diga la dirección para la próxima semana, en nombre de Jesús. Gracias. Amén. Que Dios te bendiga mucho, mi hermano. Un abrazo, hermanos, bendiciones. Gracias por usted estar con nosotros. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.